Ok, buenas tardes. Eh, Hoy estamos a 6 de agosto del 2022. Ahora sí que no me equivoqué. Y estamos a Shabbat Shalom aquí con todo gusto, con todo nuestro anhelo de aprender de la palabra de Dios y de poder aplicar todo lo que está aquí y poder estar seguros de que nosotros tenemos un Dios vivo que nos escucha, que tiene compasión de nosotros, que nos da esperanza, que nos juzga por nuestras malas acciones, porque es así como Él lo tiene planeado. Y aquí vamos a ver muchos ejemplos de reyes malos y cómo reaccionó Dios al final de Segunda de Reyes. El día de hoy solamente vamos a ver el capítulo 24. Yo pensé que hoy vamos a terminar, pero no se puede. Es demasiado material y después quedaría todo muy atropellado. Así es que con el favor del Padre vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu bondad para con nosotros, porque mira, aquí estamos otra semana. Día tras día, tú nos diste la oportunidad de despertarnos con bien y tener salud. Gracias, Padre Santo, porque de tu mano recibimos todo ese privilegio, la comida, el poder trabajar, el poder hacer todas las cosas que hay que hacer para continuar. Y sobre todo, Señor, el poder sentarnos y abrir tu palabra con toda libertad. Gracias. Te pido, Padre, por las personas que están aquí, sus necesidades, sus familias, su intercesión que están haciendo por cada una de las personas que todavía no te conocen, Padre, y sabemos que tú no dejas ir ninguna de las oraciones. Tú sabes cuál es el momento para responderlas. Te pido también por las personas que después verán el programa y te pido, Padre, que tu Espíritu esté aquí con nosotros, porque nosotros no somos nada más que unos vasos que están hechos por el alfarero que eres tú, y nosotros nos ponemos aquí a tu servicio. Que tu boca sea la que hable, Señor, que las ideas fluyan y que salgan de nuestro corazón por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Yeshua. Amén. Ok, muy bien. Entonces, recordemos que la clase pasada vimos al rey Josías, un tremendo rey. Está considerado como el mejor de los reyes que ha habido y que después habrá. ¿Por qué? Porque él estaba bien aferrado a la palabra de Dios y aunque empezó su reinado sin tener todavía muchas nociones, empezó derrocando los altares altos que ninguno de los anteriores se atrevió a derrocar porque las personas estaban muy acostumbrados a esos altares altos y ahí sacrificar. Muchos los tenían allá afuera de su casa y pero él empezó firme, firme con lo que él había escuchado, con lo de que él había leído. Pero la cosa más impresionante fue cuando fue hallado el libro de la ley. El libro de la ley fue encontrado por ahí en el templo cuando estaban aseando, cuando estaban sacando toda la cantidad de idolatría que habían metido sus antecesores y además sin esperarse que se van encontrando ese rollo que lo habían estado buscando y dónde está y dónde está. Lo encontraron un poco polvoriento, lo abrieron y le pidió luego al escriba que lo leyera. Juntó a todo el pueblo y todos escucharon la palabra de el Todopoderoso. Y Josías dijo, vamos a hacer cosa por cosa de lo que está aquí. Bueno, estaba muy cerca de celebrar la Pascua, lo hicieron,
después de muchísimos años de no haberlo hecho, porque la última vez que se celebró la Pascua fue allá por los jueces o por Josué, y entonces Josías estaba fascinado porque todo el pueblo estaba entregando sus borreguitos o sus cabritos para el sacrificio, pues, celebrar la Pascua o el Passover, que recordamos que fue cuando mataron al corderito y con la sangre pintaron los dinteles de la puerta para que no pasara ahí el ángel, para matar a los primogénitos de los hijos y del ganado. ¿Ok? Bueno, desgraciadamente, ahora los reyes que vienen después del rey Josías no son nada buenos. Y ya se está llenando, se está colmando la paciencia del Padre. Ahí viene el castigo, el juicio, pero que era necesario para que el pueblo de Judá reaccionara y se volviera a él. Ujú. Entonces, vamos a empezar leyendo un poquito antes de que empiece el 24, donde está el 23:31, donde dice reinado y destronamiento de Joacás. Dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. O sea, Joacás era un hijo de Josías. No, sí, de Josías. De 20 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén, solamente 3 meses. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Yudhebajé conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao. Ahora vamos a ver ese Faraón Necao, ¿de dónde salió? En Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, era otro hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y se lo llevó a Egipto y murió allá. Se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó? Porque ya saben cómo son los faraones y no quieren pagar lo que ellos dicen, los desaparecen. 35. Y Joacim pagó a Faraón, este sí pagó, entonces sí se quedó en Jerusalén. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo al Faraón Necao. O sea, él no completaba con los fondos que tenía, entonces tuvo que este, pagar lo que estaba pidiendo el faraón como tributo, pues del pueblo. Entonces aquí tenemos ya dos reyes, Joacás, que tres meses reinó y luego ya se lo llevaron a Egipto y allá murió. Después su hermano, Joacim. Luego, versículo 37 dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo, otro que hizo lo malo ante los ojos de Adonai conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Ahora sí, vamos a entrar al capítulo 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor. Aquí empezamos con Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En los capítulos anteriores habíamos estado viendo que Asiria era la potencia que estaba, pero tremenda. Ya, se habían hecho un gigante y el rey era Sennacherib. Bueno, ahora Babilonia, que era chiquita, que era una potencia chiquita, ahora es Babilonia la potencia grande con Nabucodonosor. Ujú. Entonces, 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia,
y Joacim vino a ser su siervo por 3 años solamente. Y luego volvió y se rebeló contra él y dijo, no más Nabucodonosor, no te voy a pagar más tributos. ¿Qué pasó? Pues como todo rey, reaccionó. Vamos a ver cómo reaccionó. Dice, versículo 2, pero Dios envió contra Joacim tropas de los caldeos. Y ustedes pueden decir, ¿qué es eso de caldeos? ¿Qué es eso? Caldeos son los de Babilonia. Tropas de los sirios, que acuérdense, Siria está ahí arriba, en el norte de Israel. Tropas de los moabitas, que está en el este, y tropas de los amonitas también en el este, las cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Adonai que había hablado por sus siervos los profetas. Y aquí vamos a ver la actuación de un profetazo que se llama Jeremías. Desgraciadamente, no les gustaba a ninguno de los del pueblo lo que este Jeremías profetizaba, porque Jeremías solamente profetizaba, háganle caso a Nabucodonosor, háganse sus súbditos. Y ellos decían, pero ¿cómo tú te pones a decirnos eso? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo vamos a ser sus siervos? Eso es lo que dice el Padre. Él me lo ha dicho y ahí está la solución. Ninguno de los reyes quiso escuchar a Jeremías. Versículo 3. Ciertamente vino esto contra Judá por, eh, por, por mandato de Adonai para quitarla de su presencia a Judá por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Bueno, no me acuerdo si nosotros enfatizamos que Manasés, ese fue el peor de los reyes de Judá, pero el peor, pero se arrepintió. Aquí en Segunda de Reyes no habla acerca de su arrepentimiento, pero vamos a Segunda de Crónicas 33:10, solamente unos cuantos capítulos para ver cómo se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero las consecuencias de todo lo que ya había hecho, de todo lo que había pecado, de todo el contacto con hechiceros, espiritistas, astrólogos, todos ellos estuvieron ahí siempre al lado de Manasés y por lo tanto el pueblo estaba muy influenciado, pero se arrepintió. Pudimos ver en la película que Manasés fue el abuelo de Josías y fue una muy buena influencia para Josías. Le dijo, no te apartes de Dios, obedécelo a él. Y Josías siempre lo tenía aquí en su oído, recordaba todo lo que su abuelo le había dicho, porque su padre no fue seguidor del Padre Todopoderoso. Entonces, vamos a 2 Crónicas 33. Segunda de Crónicas 33 para comprobar que Manasés sí se arrepintió. Dice, Segunda de Crónicas 33, versículo 10. Y habló Adonai a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. 11. Por lo cual el Padre trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Fíjense, lo llevaron a Babilonia a este Manasés atado con grillos y con cadenas. 12. Mas luego que fue puesto en angustias, estaba ya en desesperación, oró a Yud-Het-Bajei, su Dios, humillándose grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Versículo 13. Y habiendo orado a él, fue atendido por Dios, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. De Babilonia volvió a Jerusalén y siguió reinando. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de eso,
Uy, hizo muchas cosas Manasés, porque su reinado fue largo. Miren, aquí dice que edificó el muro exterior de la ciudad de David, y luego en el versículo 15 dice, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Adonai y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Padre y en Jerusalén los echó fuera. Reparó luego el altar de Adonai y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y alabanzas y mandó a Judá que sirviesen al Todopoderoso de Israel. Entonces, ahí tenemos una prueba de que Manasés se portó muy mal. Después se lo llevaron a Babilonia con grillos y cadenas. Ahí se humilló, pidió perdón y Dios lo perdonó, pero las consecuencias de su pecado persistieron, porque aquí lo estamos leyendo en el capítulo 3. Dice, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Adonai para quitarla de su presencia, para quitar a Judá de su presencia, por los pecados de Manasés. Ujú. Ok, bueno, entonces ahora vamos a continuar con el versículo 5. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? 6. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río Egipto hasta el río Éufrates. ¿Cuál es el río de Egipto? Ujú, el río Nilo. Muy bien. Vamos a ver ahora unas, fotografías para saber dónde queda esto. Bueno, aquí tenemos Segunda de Reyes y aquí tenemos el póster este. Vamos a agrandarlo un poquito para poder localizar dónde están estos reyes que estamos viendo. Aquí tenemos a Josías, que fue muy buen rey. Después tenemos a Joacás, que duró 3 meses y se lo llevaron a Babilonia y allá murió. Y después tenemos a Joacim. Ujú, y este Joacim sí le quiso pagar a Nabucodonosor los tributos por un tiempo, por 3 años, y después ya le dijo que no. Y entonces Nabucodonosor se dejó venir contra Jerusalén. Y después tenemos aquí a Joaquín. Joaquín, a este también se lo van a llevar pero este se lo van a llevar a Babilonia. Vamos a ver. Vamos a ver el mapa para saber dónde está todo esto. Si ustedes pueden ver aquí, aquí está Egipto. Todo esto verde es lo que los asirios habían conquistado. Era una potencia tremenda. Pero después los de Babilonia, aquí está Babilonia, se hicieron más potentes que los asirios. Bueno, aquí tenemos el faraón de Egipto, Necao, que vino a Israel, acá está, a Judá, a decirle, me tienen que pagar impuestos, pero acuérdense que no quiso Joacim, no quiso pagar. Y entonces, después viene este de Babilonia, el Nabucodonosor, y empieza todo el sitio a Judá. Los sitian, todos están rodeados. El sitio en Jerusalén duró aproximadamente un año. La gente, dicen los historiadores que hasta se comían a sus hijos de la desesperación que no había que comer, pero no se daban por vencidos.
ellos quisieron aguantar hasta el final, hasta que ya no pudieron más, porque los de, de Babilonia trajeron unas como palos, unos troncos fuertísimos y golpeaban y golpeaban y golpeaban el portón hasta que lo abrieron y pudieron entrar. Ujú. Entonces, el rey este de Egipto, el faraón de Egipto, Necao, ya no volvió a salir, dice el versículo 7, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Entonces, ya ahora este Nabucodonosor es dueño de todo esto, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Ujú. Entonces, vamos a continuar. Versículo 8. Ah, bueno, antes de que se me olvide, quería decirles que si ustedes se van a la genealogía de Mateo, ya ven que Jesucristo debía de nacer de la dinastía de David. Y entonces, con todas estas matanzas, y parece ser que no quedó nadie, y entonces, ¿cómo continuaron con la dinastía de David para que pudieran hacer Jesucristo? Ujú. Pues, milagrosamente, el rey Joaquín, que ahorita vamos a ver que va a ser llevado a Babilonia, el rey Joaquín tenía dos nombres. El otro nombre de Joaquín era Jeconías. Jeconías viene en la genealogía de Jesucristo, de Yeshua, en Mateo 1, para que no vayan a creer que no se llevó a cabo esa profecía. Versículo 8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén solamente 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, y hizo lo malo ante los ojos de Adonai conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Todos siguieron el mismo ejemplo. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada, o sea, vino de visita, estaba sitiada, no estaba todo el tiempo Nabucodonosor ahí, pero vino una vez a visitarla cuando estaba sitiada. 12. Entonces salió Joaquín, rey de Judá. Acuérdense que Joaquín es el rey de ahorita de Judá. Salió por su propia voluntad de ahí de Jerusalén. ¿Con quién? Salió al rey de Babilonia, así como pidiendo perdón, tratando de hacer las paces, así como diciendo, perdóname, rey, perdóname, pero yo quiero hacer las paces contigo. Vamos a ver si Nabucodonosor quiso escucharlo. Dice, entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él, su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Mm, ¿Por qué no le creyó? ¿Por qué no le creyó a Joaquín, que verdaderamente quería complacer a Nabucodonosor? Se acabó el tiempo, dijo Nabucodonosor. Lo hiciste tú, lo hicieron tus antepasados, ya no le creo a nadie. Vámonos. Y se lo llevaron a Babilonia con su madre y con sus oficiales, sus príncipes y todo. Versículo 13. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Adonai, como Jehová había dicho. ¿Se acuerdan cuando vimos aquellas clases donde Salomón estaba construyendo el templo con tanta dedicación, con tanta perfección, cómo toda la madera de cedro la mandaron traer de allá, de, de Siria y del Líbano, y entonces, y todo fue hecho con todo muy meticuloso, y todo eso se lo llevaron, y todo eso va a ser quemado.
qué tristeza. No había necesidad. Si los reyes hubieran obedecido a lo que les estaba diciendo Jeremías. Jeremías les estaba dando la receta para que no tuvieran que salir. Sí tenían que ser súbditos de Nabucodonosor, sí tenían que estar bajo su yugo, pero no había necesidad de que salieran y que hubiera tanta matazón, ni de que quemaran toda Jerusalén, ni de que quemaran el templo, ni de que destruyeran todas las murallas. Pero para que ustedes vean lo importante que es quiénes son nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que en ese grupo que fue llevado a Babilonia, el primer grupo, junto con el rey Joaquín, ahí va Daniel, el profeta Daniel, jovencito, jovencito, probablemente adolescente o de unos 20 años, junto con sus tres amigos que van a hacer un papelazo allá en Babilonia. Van a ser muy bien utilizados por el Padre Todopoderoso. Ujú. Bueno, ¿ellos habían hecho algo malo? No. ¿Ellos se habían comportado mal? No. Ellos siguieron todo conforme decía la palabra, pero ahí va, se fueron con todo el grupo. Versículo 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos, herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. ¿Se llevó a quiénes? A los sabios, a los soldados, a los artesanos, a los que sabían manejar eh, el cobre, los artesanos, y dejó solamente a los pobres. ¿Con qué fin dejó a los pobres ahí? ¿Con qué fin? A esos no se los llevó, les permitió quedarse ahí en Jerusalén y les dijo para que ustedes cultiven la tierra. ¿Con qué fin? Para seguir pidiendo taxas. Acuérdense, para seguir pidiendo los impuestos. Versículo 15. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, o sea, tenía varias mujeres, y a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Se los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. 16. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos, herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey a Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en su lugar a Joaquín, en lugar de Joaquín, a Matatías, que era su tío, y le cambió el nombre por Sedequías. Entonces, fíjense bien. Dice aquí en el capítulo 24 que el primer grupo de los de Jerusalén que fue llevado a Babilonia fue bajo el reinado de Joacim. Y vamos a ver, vamos a comprobar cómo Daniel iba en ese grupito. Así es que vámonos al libro de Daniel. El libro de Daniel en el capítulo 1. Listos, dice Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, acuérdense, acabamos de ver a Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, toda rodeada. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Imagínense, los utensilios del templo, de la casa del Padre Todopoderoso, ahora están en el templo del Dios idólatra de Babilonia. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos
en quienes no hubiese tacha alguna. O sea, tenían que estar de muy buen semblante, de muy bonita cara, de bonito cuerpo, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les enseñó el rey ración para cada día, la provisión de la comida del rey y vino del rey que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban, ¿quiénes? Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. Allá fue a dar Daniel. Ujú. Y nunca regresó. Cuando ya los de Judá pudieron regresar, si tuvieron permiso del rey Ciro de Persia para regresar a reconstruir el templo, Daniel ya no regresó. ¿Por qué? Algunos dicen que porque ya era muy grande, parece que tenía ya como 90 años. Otros dicen que porque Daniel prefería quedarse para estar eh, ayudando a sus hermanos que se fueron, bueno, aconsejando al rey y apoyándolos desde Babilonia. Bueno, vamos, no sabemos por qué, pero Dios sí lo sabe. Sin embargo, Daniel nos dejó grandes lecciones. Después las vamos a ver. Nos falta un poquito para llegar ahí. Pero aquí estamos tocando el tema de que durante el reino de Joacim, Daniel fue llevado. Muy bien. Entonces, nos quedamos ¿en cuál versículo nos quedamos de la segunda de Reyes? Ok. Ah, nos quedamos en que el rey de Babilonia cambió el rey a Manatías, que era su tío, y lo puso por nombre Sedequías. Ok. Pero antes de finalizar el capítulo 24 de Segunda de Reyes, vámonos a el capítulo 27 de Jeremías. Vamos a ver qué está pasando allá en Jeremías. Acuérdense, Jeremías está viviendo al mismo tiempo que toda esta deportación de los de Jerusalén a Babilonia. Él fue llamado desde muy jovencito, desde niño. Vivió en una familia muy devota, muy apegados a la palabra de Dios, pero pues a este Jeremías le pareció raro que Dios lo llamara tan jovencito y sin embargo dijo, yo te voy a ayudar y yo voy a estar contigo siempre. Y así fue. Aunque el profeta Jeremías profetizaba lo que Dios le decía, nadie le creía cuando estaban todos todavía muy contentos ahí dentro de Jerusalén. Nadie le creía todo lo que vamos a leer en el en el capítulo 27 de Jeremías. Nadie. Preferían creerle a los profetas falsos que les decían, no, 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 no le hagan caso a Jeremías, está loco. Y lo encarcelaban, lo metían en pozos, lo hicieron lo que quisieron con él, casi, casi que lo matan. Pero Dios siempre estuvo con él y siempre estuvo diciendo lo que Dios le decía. Aunque a veces Jeremías decía, ya, ya no puedo más, Dios mío, ya me quiero quitar de esta profesión, porque ya era mucho lo que había sufrido, pero Dios lo fortalecía y continuaba. Ajá. Entonces, Jeremías les profetizó dónde estaba la clave, cuál era la clave para permanecer en Jerusalén. Y nadie quiso escuchar. Prefirieron escuchar a los profetas falsos. Y cuando ya sucedió todo, y iban de camino
a Babilonia, iban diciendo, todo esto lo dijo Jeremías. Y lo dijo, y lo dijo, y lo dijo por años, y nunca le quisimos creer. Y miren lo que nos pasó. Aquí vamos a ver una foto triste. Esa no es. Ok, era esta. Ok, este fue lo que estuvimos viendo ahorita. Pero ahora vamos a ver esta foto donde, la voy a hacer más chiquita para que se vea Jerusalén. Allá atrás se ve Jerusalén y aquí va toda la gente saliendo. Ahí va Daniel y sus amigos, sus 3 amigos, esos chiquitos que van por ahí, esos jovencitos, ahí en ese grupo, todos van entristecidos y van hablando uno con otro. Ah, ¿te acuerdas que Jeremías dijo esto? Por años estuvo diciendo que nos iban a llevar a Babilonia. Por años estuvo diciendo que si no nos metíamos bajo el yugo de Nabucodonosor, esto era lo que iba a suceder. Pero ¿por qué no le hicimos caso? Pudimos habernos quedado en nuestra tierra, pero no fue así. No fue así. Y aquí tenemos el mapa que dijimos, después lo vamos a ver completo. Primero vimos cuando las 10 tribus de Israel o los de Efraín, o también llamados los de, ¿cómo le llamamos? Israel, Efraín también le llamamos, es esta línea azul y fueron llevados hacia Siria, diferentes partes de Asiria. Pero ya aquí de Judá tenemos la línea naranja esta y ahora ellos fueron llevados a Babilonia, que ya se había vuelto una gran potencia. Ok, vamos a ver qué dijo Jeremías en el capítulo 27. Pongamos mucha atención. Dice, la señal de los yugos. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Adonai a Jeremías diciendo, acuérdense, se la dieron desde Joacim, o sea, fue el que siguió después de Joacás y después Joacim, de los hijos de Josías. Versículo 2, Jehová me ha dicho así, hazte coyuntas y yugos y ponlos sobre tu cuello, para que no se les olvide. Traje el yugo, dice Jeremías. Pónganse el yugo. ¿Y quién va aquí en el otro lado del yugo? Van a Nabucodonosor, los babilonios. Aquí van y nosotros tenemos que ir ahí, al lado de ese yugo. Así lo diseñó Dios y así Él quiere que suceda. Hagan lo que les estoy diciendo, pero no quisieron estar bajo el yugo de Nabucodonosor. Dijeron, ¿cómo? Nosotros bajo Nabucodonosor. ¿Qué te pasa, Jeremías? Versículo 2. Jehová me ha dicho así, hazte coyuntas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. ¿Quién es ese Sedequías? Es el siguiente rey que vamos a ver después de Joaquín. Le mandan también esta carta que escribió este Jeremías, bueno, de acá para acá, porque es en hebreo, de derecha a izquierda. 4. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Adonai de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores. ¿Qué les van a decir? Pongan atención. Yo hice la tierra, dice el Padre,
el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y en este momento se la quiero dar a Nabucodonosor, y que es mi decisión. Es mi decisión, lo dijo el Padre. Y ahora, versículo 6, yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Cuáles tierras? Las que dijimos ahorita: Edom, Moab, Amón, Tiro, Sidón, Jerusalén. Todos ellos recibieron la misma cartita de parte de Jeremías. Versículo 6, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él. ¿Quién es él? A Nabucodonosor, a su hijo y a su hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? Ahorita es el tiempo donde Nabucodonosor puede estar gozoso, pero va a llegar un día donde le va a tocar pagar a Babilonia todas las que ha hecho. ¿Cuándo? Vamos a Apocalipsis 19:11 para comprobar que ahí a Babilonia le va a tocar pagar todas las que ha hecho. Apocalipsis 19:11 al 18. Dice, Apocalipsis 19. Ahí iba a leer el 20. 19:11. Acá está. Dice, el subtítulo aquí en la Biblia dice, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí tenemos al fiel y verdadero. Sí, es la segunda venida de Yeshua, de Jesucristo. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Quién es el mismo? Yeshua, el fiel y verdadero. 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, Dios mismo. 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y así continúa hablando acerca de cómo en la segunda venida de Jesucristo Él va a terminar con todos esos malvados, toda esa cantidad de gente que está buscando solamente el mal y desobedecer la palabra del Todopoderoso. Ok, vamos a continuar. Entonces, dice, vámonos otra vez a Jeremías 27. Jeremías 27, versículo 8. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y al que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Yuhedbaje, hasta que la acabe y por su mano. ¿Cuál es el castigo? A los que no quieren entrar bajo el yugo de Nabucodonosor. ¿Cuál es el castigo? Dice, los castigaré
con espada, con hambre, con pestilencia, hasta que los acabe. Versículo 9. Y vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas, a esos profetas falsos que andan por ahí cuando está viviendo este Jeremías, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Fíjense nada más. ¿Con qué autoridad andan diciendo esas gentes eso? Si no tienen ningún contacto con Dios. 10. Porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Fíjense bien, se los está diciendo Jeremías de parte del Padre Todopoderoso. Si ustedes hacen acaso a esos mentirosos que les están diciendo no estén bajo Nabucodonosor, lo único que va a suceder es que los van a alejar de su tierra y van a perecer. Versículo 11. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo de ¿quién? De Babilonia, y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Adonai, y la labrará y morarán en ella. ¿Sí? Serán súbditos, estarán bajo el yugo de Nabucodonosor, pero estarán en su tierra. No había necesidad. 12. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid. ¿Quién fue Sedequías? El que le siguió a Joaquín, el tío ese que dejaron en lugar de Joaquín, perdón, porque Joaquín fue el que salió ahí y se puso enfrente de Nabucodonosor y le dijo, perdóname, rey. Ahora sí ya te voy a obedecer. Nada que me vas a obedecer. Vámonos a Babilonia. 13. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho Adonai de la nación que no sirviera al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia porque os profetizan mentira. Eso es mentira, dice de Jeremías, porque yo no los enviaré, no los envié, dice Adonai, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. O sea, por causa de que ustedes no entienden que tienen que estar bajo Nabucodonosor, porque así lo he mandado yo, para afuera, exiliados. 12. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Adonai, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Adonai volverán a Babilonia ahora pronto porque os profetizan mentira. No los oigas. Servid al rey de Babilonia y vivid. Eso lo dice Yud Heh, nuestro Padre Todopoderoso. Porque, ¿por qué ha de ser desolada esta ciudad? Dice, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de que sea desolada Jerusalén? No había necesidad. 18. Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Adonai, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Adonai y en la casa del rey de Judá y de Jerusalén no vayan a Babilonia. 19. Porque así ha dicho Dios de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque. El estanque es ese tazón grandote que había de bronce a la entrada del templo donde se lavaban los sacerdotes después de los sacrificios. Entonces, porque en el 19, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque, ese es el estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad. 20. Que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. O sea, la primera vez que fue el primer grupo que se fue llevado a Babilonia. 21. Así pues ha dicho
Adonai de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Dios y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados y ahí estarán hasta el día en que yo los visite, dice el Padre Todopoderoso, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Más adelantito, en el capítulo 29, ustedes pueden leer exactamente cuántos años tienen que pasar en Babilonia. Dice 29:10, porque así dijo Adonai, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Cuál lugar? Jerusalén, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Adonai, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Bueno, esos 70 años sirvieron bastante, pero bastante, para que todos esos que habían vivido en Jerusalén y que habían practicado de la idolatría, la hechicería, la astrología, el espiritismo, todo eso, todos se volvieran a el Padre Todopoderoso. Y sí que se volvieron un remanente. Cuando el rey Ciro les dijo, ¿quién quiere regresar a reconstruir Jerusalén? Yo. No crean que fueron muchos, un remanente, un grupo, pero ellos fueron llevados por la mano de Dios. ¿Quién? ¿Quién le puede dar la orden a un rey de Persia llamado Ciro, que claramente está escrito aquí también cómo se va a llamar el rey que va a dar el permiso para que se regresen? Dice, Ciro se va a llamar. Solamente un Dios como el que tenemos nosotros, que es todopoderoso, omnisciente, misericordioso, que sabe hacer juicio de tal manera que la gente que recapacite, que la gente se vuelva a Él y se dé cuenta que ha estado cometiendo errores y que hay que enmendarlos, que hay que arrepentirse y que hay que volverse a Él. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Nos quedamos acá en el versículo, en Segunda de Reyes 24. No lo terminamos. Dice, reinado de Ezequías. Segunda de Reyes 24:18. Acuérdense que ya Asiria se redujo muchísimo. Ahora es Babilonia, la grande potencia. Egipto tampoco. Está bien arrinconado el faraón Necao. Ya no sale de su casa. Dice, versículo 18, de 21 años era Sedequías. ¿Quién era Sedequías? El tío de Joaquín, cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Lía. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había dicho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Sedequías, ¿no escuchaste lo que dijo Jeremías? Ponte el yugo de Nabucodonosor. Y se pudieron haber quedado ahí. Pero no, terco Sedequías. Claro que no. Yo no voy a estar bajo el yugo de ese idólatra. No voy a estar bajo el yugo de Babilonia. Y en el siguiente capítulo, tristemente, va a ver a todo Jerusalén irse. Solamente se van a quedar unos poquititos, los pobres. Y se va a quedar ahí Jeremías, porque
van los soldados de Nabucodonosor a buscarlo y lo sacan de donde lo tienen ahí encerrado. Y dijo, tú no vas a morir. Tenemos órdenes de Nabucodonosor que a ti te dejemos libre. Ujú. Y así fue exactamente como sucedió. Pero luego un grupo de personas se fueron a Egipto para tratar de sobrevivir y obligaron a Jeremías a irse con ellos a Egipto. Y allá murió Jeremías. Según dicen que lo mataron ese grupo que lo forzó a irse con ellos, que ellos lo mataron. Ok, bueno, entonces aquí terminamos el capítulo 24. Y el siguiente estudio bíblico terminaremos con Segunda de Reyes. Y hay que hacer una fiesta para celebrar, porque qué barbaridad. Este primero y segundo de Reyes estuvieron muy intensos, pero aprendimos tantas cosas que Dios nos ha permitido aprender, a obedecerlo en todo lo que Él dice, porque Él sabe lo que nos conviene. Él tiene buenos pensamientos acerca de nosotros, buenos planes. Entonces vamos a orar para poderle poner pausa aquí a la grabación. Señor Padre, gracias Padre, porque tú has hablado a través de nosotros. Tu espíritu estuvo aquí y nosotros podemos sentir ese eh, como fracaso, como diciendo, no vale la pena todo lo que estoy diciendo de parte Jeremías, no me oyen, no me quieren atender, Señor Padre. Te pedimos, Padre, que nos des fortaleza y nos des palabra para nosotros hablar a las personas que están alrededor de nosotros y que estemos persistentes, así como estuvo Jeremías hablando y previniendo, tratando de prevenir una catástrofe como la que sucedió aquí con Jerusalén. Por favor, Padre, protégenos esta semana. Nuestro ir, nuestro venir, nuestro levantarnos y acostarnos y ayúdanos a que a pesar de las situaciones difíciles por las que tenemos que pasar y las noticias que tenemos que oír, Señor, que nunca nos apartemos porque sabemos que tú eres el único, todopoderoso y el que todo lo sabe y sabe lo que conviene. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Yeshua. Amén. Ok, vamos a ponerle pausa.